La primera pregunta es lo que tiene a ver la Biblia como eso todo. ¿Y por qué empezamos por acá? En forma así, un poco chistosa y alegre, pero contraes de estas palabras a mucha tristeza, y de mucho sufrimiento, y de mucha gente que está desesperanzada. Nosotros lo hemos decidido así, de forma alegre, pero todos nosotros somos conscientes y por detrás de eso há dudas, incertezas, desánimos, sobretudo porque por el tiempo curto que tivemos no logramos aprofundar mejor outros aspectos, miramos mais por la parte de arriba, por el sistema dominante, reflexionamos poco lo que significa para el pueblo eso en concreto. No tuvimos tiempo para eso, Quem sabe, a lo largo de estos 2 días, usamos falar un poco más sobre eso y volver a esta situación que acá empezó a ser colocada. Una situación de la cual parece muy claro que hay un grupo de personas que están viviendo bien y hay gente que está, la mayoría, como ustedes llaman, está se tornando, está siendo, perdiendo su importancia política y económica, está cambiando este mundo capitalista que ya no es más solamente un capitalismo explotador, ya es excluyente mismo, está, miles de personas son insignificantes hoy, desde el punto de vista económico y político, y una situación en la cual nosotros somos interpelados, también como iglesia, a responder a eso. Y vimos las distintas respuestas de la iglesia que está connivente con esta situación, justificándola, venciéndola, y una iglesia que lucha contra. Y en este camino estamos nosotros. En cuanto ustedes charlaban de eso, me recordaba el único curso bíblico que hizo Jesucristo con los 2 de Emaús, San Pablo. La única vez que la Biblia dice que Jesús fue contando todo lo que sabía de la Biblia. Jesucristo no usó mucho este libro, muy poco. Segundo Lucas, una vez en la sinagoga de Cafarnaúm, y cuando lo cerró empezaron a echarle piedras, porque solamente dijo una palabra cuando comentó el texto de Isaías, solamente habló hoy. Esta palabra es verdad, solo eso, no hizo comentarios, explicaciones, empezaron a echarle piedras. Y la otra vez con los discípulos de Emaús, los encontró lá por el camino, en la ruta, que charlaban sobre lo que estaba pasando, lo que hicieron ustedes, en este trabajo de grupo, charlar sobre lo que estaba pasando, lo que pasa en Argentina. Y cuando Jesús le pregunta de qué ustedes estaban charlando, ¿cómo? Solo tú que eres extranjero, que no sabes lo que se pasa por acá. Y Jesús que le dijo, pero ¿por qué ustedes están tristes? Ustedes no sabían que eso debía pasar mismo. Y empezando por Moisés, fue hablando de todo lo que las escrituras decían de él. Pero no fue el curso bíblico que logró abrir los ojos de los 2. Lo que el curso bíblico hecho por Jesucristo, es el mejor profesor de Biblia, lo que logró fue acalentar el corazón. Eso sí, los 2 van a decir después, por eso que su corazón estaba caliente cuando escuchábamos a él.
pero no fue el curso bíblico que abrió los ojos. Fue necesario estar en la casa, fue necesario sentar a la mesa, fue necesario pasar por la prueba del pan compartido. Ahí sí los ojos se abrieron. Y los dos vuelven corriendo a Jerusalén, diciendo: vimos el Señor, lo conocimos al compartir el pan. Y yo pienso que al fin este va a ser el objetivo básico de nuestro camino en estos días. Vamos a intentar conocer un poco lo que la Biblia dice, no porque nosotros tengamos que encontrar en la Biblia respuestas o recetas para nuestra situación de hoy. Estamos en otro mundo, otra cultura, otras estructuras sociales, otras estructuras económicas y políticas, y buscar en la Biblia respuestas inmediatas de solución es un malo servicio que hacemos a la Biblia a nosotros, porque no podemos aplicar lo que se pasaba en una situación rural, tributaria, al mundo capitalista de hoy. No es eso que procuramos en la Biblia. Tampoco procuramos en la Biblia las verdades eternas, definitivas, dogmáticas, que ya sabemos desde que estamos niños y que nunca sirvieron para nuestra vida, al final. Lo que vamos a encontrar acá, buscar acá dentro, es la memoria de los pobres. Este libro tuvo la suerte, de uno de los pocos libros antiguos, que tuvo la suerte de conservar dentro de sus páginas la memoria de los pobres, que siempre intentaron luchar contra situaciones de dominación como las que nosotros representamos. Normalmente la memoria de los pobres fue borrada por los poderosos. Normalmente lo que hicieron, lo que creyeron los pobres de diferentes pueblos fue eliminado por la sabiduría del poder. En la Biblia logró firmarse, si bien que nem toda la Biblia sigue de los pobres, vamos a ver, mas está presente. Y nos vamos a buscarla no para encontrar recetas, mas para verificar valores, razones, los motivos por los cuales vale la pena descubrir lo que significa hoy compartir el pan. Porque este va a ser el texto. Poco me interesa que nosotros salgamos de acá conociendo mejor lo que dice la Biblia. Lo que me interesa es que salgamos de acá todos decididos que vale la pena seguir compartiendo el pan. Esto que interesa. Y que cada uno lo haga donde está, cada uno lo haga con quien está, cada uno lo haga conforme su posibilidad. Que sepa repetir o no lo que yo voy a decir acá, eso es secundario, totalmente secundario. La prueba es el pan. Si nosotros quitamos el pan de la Biblia no sirve más para nada. Y yo digo eso, ustedes ahí al inicio, a la presentación, muchos de ustedes hablaron que les gustaría tener una visión distinta de la visión tradicional que tenemos de la Biblia. Y yo le voy a decir que la visión distinta no es porque el santo la va a inventar. Soy tan genial. Tampoco porque el Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos de Brasil está haciendo. No, la visión distinta está justamente, me parece importante decirlo ahora, en la llave de lectura de este libro. Nosotros vamos a mirar a este libro como una cosa interesante, pero no tan importante así.
Yo no voy a llamar nunca durante este curso este libro de palabra de Dios, por ejemplo. Yo lo voy a llamar de Biblia, lo voy a llamar de Sagrada Escritura. No lo voy a llamar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el pan. La palabra de Dios es Jesucristo. Vamos a trabajar este libro de manera distinta, porque de manera distinta lo vamos a enfrentar, como se dice, a encarar, a mirar de manera distinta. Porque siempre nos enseñaron así. Por lo menos lo que me enseñaron a mí en la escuela de teología, ¿no? ¿Cómo nació este libro? Nos decían que Dios, como usa el triángulo que es clásico para identificar a Dios, ¿no? Dios quiso comunicar con su pueblo. Yo no sé diseñar, dibujar, pero vamos a intentar acá. Es el pueblo. Interesante que hay una visión teológica muy difundida en la cual Dios no tiene condiciones de hablar con el pueblo directamente. Para hablar con su pueblo, Dios tuvo que escoger un profeta. En esta visión casi siempre hombre, las mujeres tienen mucho poco espacio en esta visión. Alguna porque tiene actitud viril, más hombres que mujeres. Y a este hombre santo, a este profeta, a este hombre de Dios, como a veces la Biblia lo llama, Dios reveló su voluntad. Y este hombre entonces escribió la voluntad de Dios en un libro, y por eso es palabra de Dios. Porque este hombre acá, por ser hombre santo, emprestó su mano, su inteligencia, sus capacidades a Dios, para que a través de él Dios pudiera comunicar con su pueblo. Y este libro es la Biblia Sagrada, que ahora llega al pueblo, pero para que no tenga duda, acá tenemos que al fin poner, que se queda un poco escondido, mas está claro, otro hombre, y acá siempre es el hombre mismo, que es el intérprete. Porque para el pueblo, no solamente Dios no logra comunicar directo con el pueblo, mas tampoco el pueblo comunica directo con el libro. Tiene que tener el intérprete, el maestro, que enseña lo que el libro dice al pueblo. Entonces el contacto del pueblo con Dios es un contacto de tercer grado. Pero esta aquí es un poco la visión dogmática que nosotros tenemos, de manera así, muy sencilla, mas es esta. Cada teólogo, así que la pelea entre teólogos era cuál la manera de Dios hablar al profeta. Es decir, la pelea teológica estaba acá. De acá para acá todos estábamos de acuerdo. Acá que si era inspiración directa, si era inspiración por visiones, si era inspiración... Ahí cada teólogo tenía su perspectiva. Mas cuando hablaba de Dios al profeta, después del profeta acá estaba todo cierto. La importancia de este tipo de visión es que al centro está el libro. El libro es sagrado, el libro es honorado. En las celebraciones clásicas antiguas lo llevaban, el libro, con incienso, lo incensaban, con el mismo nivel de incienso que se hacía con la hostia consagrada. 3 toques de incienso más o menos, depende de los libros. El libro al centro, el pueblo secundario, el pueblo era destinatario. Completamente secundario, porque eso es el pueblo, de cualquier tiempo, de cualquier raza, de cualquier lugar. Eso era indiferente.
El libro tenía las verdades, contenía, debo decir, las verdades necesarias para todos los pueblos, de todos los lugares, de todos los tamaños, de todas las edades. Valía para la muchachita de 3 años, para el viejo de 95, para el argentino, para el sudafricano, para el chino. El pueblo era secundario, era el destinatario. Recién la Iglesia Católica pasó por el mismo esfuerzo: hacer un catecismo que sirva para todas las personas, de todos los lugares, de todos los tiempos, universal. Entonces, que tú tengas una historia, que tú vivas una situación, que tú tengas algún tipo de compañero, eso es secundario, eso es accidental. Que tú eres el destinatario de la palabra. Importante entonces acá, manejar el libro, manejarlo bien, es sagrado, poco lo conoce. Y cuando nos acercamos de la Biblia, nos acercamos así, a veces de manera medio temerosa, porque es un libro sagrado, que no comprendemos bien, o a veces de manera mágica, cabalística, quiero ver lo que Dios quiere me hablar hoy. ¿Acaso hablo del versículo? O a veces como un amuleto que me da la bendición de Dios. Ponga la mano arriba, jura, quiere ser la verdad, toda la verdad, la más para la verdad. Mas no fue así que la Biblia nació. Estas páginas no nacieron así. Esta es una reflexión teológica a partir del dogma que este es palabra de Dios. Entonces, para justificar el dogma se hace toda la reflexión teológica, y no solo para justificar el dogma, sino para justificar la situación de un pueblo que siempre va a ser iglesia discente y no docente. Acá está la iglesia docente, la que enseña. Y aquí va a estar la iglesia discente, que es la que aprende. Acá va a estar la iglesia. Y acá van a estar los fieles, como si fueran dos cosas diferentes. No, es así. Por debajo de eso hay una visión teológica, hay una visión sociológica, hay una visión política. No es neutra la teología. Ese tipo de teología justifica que acá está el ignorante, el bruto, el que no sabe, que debe ser ensinado, debe ser gobernado, debe ser orientado, debe ser dirigido. Es una visión muy común. ¿Cómo fue que la palabra de Dios? El proceso fue distinto, digamos, justamente el contrario. Al centro está el pueblo. Había un pueblo en el año 1850 a.C. Había otro pueblo en el año 1000 a.C. Había otro pueblo en el año 500 a.C. Había un pueblo en el tiempo que Cristo vivió. Hubo un pueblo después de Jesús morir. Un pueblo que camina, que hace camino, que hace historia. Un pueblo que por estar caminando encuentra dificultades, tiene dudas, tiene preguntas. Un pueblo que a veces no sabe cómo dar el paso adelante. A veces todo se queda oscuro. Un pueblo que vive en crisis. Un pueblo que se hace las preguntas básicas de la fe. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro Dios?
mas la básica, la más profunda, ¿a dónde Él está? ¿Recuerdan Jesús encima de la cruz? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿A dónde Él está? Tú lees los salmos y es el grito de este pueblo. ¿Cuántas veces los salmos dicen: acorda, Señor, levántate, ¿a dónde tú estás? ¿Por qué los enemigos están diciendo: ¿a dónde está tu Dios? Ven depresa, socórrenos, no aguanto más. Por favor, sálvanos, está durmiendo, acorda, Señor. Acá. Y este pueblo está enfrentando el desafío de responder a esta pregunta. Y para responder a esta pregunta, la memoria del pueblo vuelve atrás en el tiempo. En el tiempo en que, lo vamos a ver mañana, el pueblo descubrió que el nuestro Dios es Yahvé. Tiene nombre, tiene identidad, tiene historia. No es Dios. A pesar de Dios ser uno solo, Dios es nombre común, no es nombre propio. El nuestro Dios no se llama de Dios, se llama de Yahvé, se llama de Jesús. Tiene nombre propio. Dios es nombre común. Tan común que en hebreo lo llaman de dioses. Y es uno solo, lo llaman de dioses. Elohim, al plural. El nombre común, Dios. Un día el pueblo conoció el nombre propio, el apellido de Dios. Esta memoria acá, la memoria en que el pueblo conoció, entonces ustedes sabrán que yo soy Yahvé. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. En este momento en que el pueblo descubrió quién era Dios, a dónde estaba y qué quería, acá va en la memoria del pueblo. Va en el tiempo de Abraham, va en el tiempo de Moisés, va en el tiempo de Jeremías, va al tiempo de Jesús, sigue andando. Y todas las veces que alguien volvió acá, contó su historia. Y otro la contó de manera un poco distinta, agregó una página, otro le quitó una página, por eso que la Biblia es una confusión, porque fueron miles las personas que contaron la misma historia. Y la contó el hombre, la contó la mujer, la contó el niño, todos la contaron esa historia. Cuando tu hijo te pregunta: papá, ¿por qué tenemos que hacer eso? Tú vas a decir: porque nosotros éramos esclavos de Egipto, de la Dios nos arrancó con su fuerza. Por eso nosotros estamos acá hoy haciendo eso. Esta memoria es traída para dentro del hoy del pueblo. Y en este proceso, a veces, ni siempre, la mayoría de las veces no se pasó eso, mas a veces de este proceso sale una página, no un libro, una página, un cántico, un grito, un himno de louvor, una lamentación, una memoria, una nostalgia. A veces nace neste proceso. Y esta página acá es producto no de un hombre de Dios, mas del pueblo de Dios. Es producto del hombre, de la mujer, del niño, de todos, de la casa. A veces es producto del templo, del palacio, de los ricos, de los poderosos. También van a intentar releer esa historia con sus ojos a sus intereses. Y a veces el conflicto será decir: mas ¿cuál de las dos historias es de Dios? ¿Cuál es la verdadera? A veces. Y esta lectura, esta historia, esta memoria acá sirve para el pueblo lograr dar el paso adelante, recuperar su esperanza, arrumar su proyecto, arreglar su camino para poder seguir adelante. Y cuando encuentra otra dificultad, va a volver de nuevo. Y este es el proceso profético de la Biblia. Por eso que la Biblia es palabra de un pueblo que camina junto con Dios. De Dios está esto: la memoria
básica. Y para nosotros, que también somos cristianos, encontraremos más una memoria en la muerte de Jesús. Serán los dos momentos de referencia de nuestra historia para descubrir por qué vale la pena seguir luchando. Cuáles son los valores que yo no voy a negociar con nadie ni por nada. Cuáles son las fuerzas que me sustentan las razones de mi esperanza. En este proceso salió el libro, a veces no. Elías, el mayor de los profetas, el padre de la profecía, no escribió una página siquiera. Jesús no escribió una página siquiera. Hoy hay una polémica gigantesca entre algunos estudiosos, sobre todo canadienses y norteamericanos, en la búsqueda de descubrir cuáles fueron las verdaderas palabras de Jesús. Y van a morir sin saber. Porque nosotros no tenemos las palabras de Jesús. Nosotros tenemos lo que Marcos contó para su comunidad. Y Marcos contó para su comunidad lo que era importante para su comunidad seguir adelante al proyecto de Dios. Lo que Mateo, después de 5 años, contó. Lucas pasaron más de 10 años, contó de nuevo. Y cambió, y cambiaron mucho. Mateo va a poner a Jesús arriba de la montaña para hacer el gran sermón de la montaña. Lucas va a decir, no, Jesús está acá abajo. Bajó de la montaña y hizo el sermón. Y tú te preguntas dónde estaba Jesús, y Marcos ni habló del sermón siquiera. Hizo el sermón Jesús. Estaba encima de la montaña, estaba debajo de la montaña. Yo como biblista serio, digo, yo no sé porque yo no estaba para ver. Y no me sirve la explicación de algunos técnicos biblistas que me dicen, no, la montaña era así. Y acá estaba, dal punto de vista de Mateo, estaba arriba. Dal punto de vista de Lucas, estaba en bajo. ¿No? Y Mateo necesitó decir para su comunidad que Jesús subió a la montaña. Y Lucas necesitó decir a su comunidad que Jesús bajó de la montaña. Porque el problema no es lo que Jesús hizo. Porque Jesús no es pasado. Hay una diferencia muy grande, una distinción muy grande entre pasado y memoria. El pasado se fue. La memoria sigue viva. La memoria sigue alimentando. Para Mateo, para Marcos y para Lucas, Jesús seguía vivo en su comunidad. Entonces podía subir o bajar sin problema. Porque el problema no es lo que hizo Jesús. El problema era una comunidad que necesitaba saber cómo seguir fiel a la memoria de Jesús, cómo seguir fiel al pan compartido. Y si para ser fiel al pan compartido era necesario poner a Jesús arriba al monte, se lo ponemos, o abajo, lo ponemos abajo, no importa. Lo importante es que nosotros acá compartamos el pan, construamos la fidelidad, la fraternidad. Al centro no está más el libro. El libro es uno de los elementos, ni el más importante. Al centro está el pueblo. Al centro está la pregunta de Jesús a los discípulos de Emaús: ¿lo que se pasa con ustedes? Esta es la primera pregunta. La primera pregunta no es lo que dice la Biblia, la pregunta es lo que se pasa con ustedes. Me interesa es eso, el pueblo, no el libro. El libro es un producto de esta historia. Va a ser muy interesante conocerlo el libro. Muy interesante. Yo dedico gran parte de mi vida al estudio de este libro. Estoy terminando, si Dios quiere, hasta el fin de junio, mi tesis de doctorado en la Biblia. Dedico mucha parte de mi vida, mas no es ese el importante. El importante es,
Porque sería importante fuera el libro, yo sería un rabino, un maestro, un especialista del libro. Es importante ser profetas, no es ser rabinos. Acá con ustedes yo voy a ser un rabino. Estoy haciendo el curso bíblico acá. Mas en Macapá, donde yo vivo, yo uso muy poco el libro con los campesinos. A veces sí, a veces no. Lo importante es estar junto con este grupo acá, con este pueblo acá, y juntos descubrir quién es nuestro Dios hoy, a dónde Él está, lo que Él quiere de nosotros hoy. Responder a esas tres preguntas, que son las preguntas básicas de la fe. El libro ayuda a ver cómo hicieron los antiguos. Esta manera es muy interesante de acercarnos. Entonces nosotros vamos a hacer una lectura de la Biblia con una llave diferente. La llave es hacer, vamos a leer el libro a partir de la pregunta de los pobres. Lo que se pasaba. Vamos a preguntar a Abraham, a Moisés, lo que se pasaba con usted. Vamos a intentar conocer. Mi tarea acá con ustedes no va a ser interpretar el libro. No necesitamos de maestros para interpretar el libro. Mi tarea con ustedes va a ser ayudar a conocer la pregunta. Porque a veces ustedes no tuvieron la suerte que yo tuve de conocerlas, la historia de Israel, más de cerca, profundizarla, conocer la pregunta. Cuando está clara la pregunta, nosotros vamos en los grupos con el libro en mano, leerlo, y vamos a ver cómo va a ser sencilla, clara y fácil de entender, porque estando clara la pregunta, la respuesta es evidente. A veces la Biblia es difícil para nosotros porque tenemos la respuesta acá, pero no conocemos la pregunta. Y sin conocer la pregunta, la respuesta a veces no tiene significación inmediata. O cada uno la hace significar lo que quiere. Ahí empiezan los embates teológicos sobre la palabra de Jesús. Me recuerdo en un curso, cuando llegué en un curso del CC, a la tercera semana del curso, y encontré el clima del curso muy tenso. Los compañeros no estaban bien. Se sentía que tenía algo en el grupo. Y al fin uno me paró y me dijo, bueno, antes de seguir adelante la pregunta, ¿sabes? Ayer, el domingo, nosotros hicimos una celebración acá y el compañero la escuchó el texto de Lucas y dice, yo vine a traer la espada, la paz. Ahí algunos quedaron molestos con eso y fueron citando, bueno, la paz esté con ustedes. ¿Quién tiene razón? Preguntaron para mí. Y bueno, quien habló la primera frase fue Lucas. Quien habló la segunda fue Juan. Uno no responde al otro. Nada tiene a ver uno con otro. Las dos tienen razón y tenemos que ver en el contexto. ¿Por qué Lucas dijo eso? Porque Juan dijo diferente, distinto. Este es el problema mío. Ayudarnos a conocer la pregunta y mostrar en su trabajo que esta pregunta tiene mucho a ver con las nuestras preguntas de hoy. Porque mismo que cambiaron los mecanismos, mas el pueblo sigue poniéndose las mismas preguntas hoy. Entonces la respuesta que da la Biblia puede ser una luz para nosotros lograr junto con nuestro pueblo encontrar esta respuesta hoy. El libro va a servir porque nosotros acá en 94, acá nosotros con las mismas preguntas que ustedes colocaron, tenemos que volver a esta misma memoria, buscar los mismos valores para seguirnos nosotros adelante en la voluntad de compartir el pan. Bueno, eso como introducción, un poco para explicar el método que vamos a usar en el trabajo nuestro, ¿no? Mañana vamos a entrar en la sesión. Bueno, considero
dieron mis pago por el aplauso, entonces puedo trabajar con calma. Bueno, recordamos entonces un poco el horario. Mañana a las 9 estamos trabajando. Vamos a intentar empezar la actividad del día. Pero vamos a empezar directamente ya con Sandro, que nos va a asesorar un poquito para empezar a trabajar. Bueno, buen día para todos. Esta acá es posición de santo, todavía es fondo. Posición. Para una lectura seria de la Biblia, necesitamos dar 3 pasos fundamentales. El primer paso yo lo llamo de pretexto. Es el paso más importante porque este paso significa intentar responder a la pregunta ¿por qué esta palabra fue escrita? No es ninguna palabra de la Biblia, es una palabra neutra escrita a partir de la mesa de un intelectual que quiso contar una historia después de investigaciones varias. Toda palabra bíblica es la propia historia. Un día una palabra aconteció, empezó a ser dita, a ser leída, a ser celebrada. Porque lo que pasó cuando esta palabra empezó a ser escrita, dita, leída, celebrada por gente que estaba cambiando su historia. Este es el pretexto, es el por qué. La pregunta es lo que pasaba. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, me perdonen mi portugués, pero es que después escribe en español correcto. ¿Cuál es el conflicto que generó esta palabra? La palabra toma posición, la palabra toma partido en la historia. Cuando tú cantas Sambalando, tú estás tomando partido, estás tomando posición. No es un canto neutro. En una historia conflictual, tú tomas posición al lado del negro y no al lado del negrero. La misma cosa en la Biblia, la palabra toma posición, toma partido. Es una palabra que es pronunciada a favor de alguien y contra alguien. La misma palabra, no es neutra. Entonces, para la interpretación correcta de esta palabra es necesario conocer el pretexto. Un segundo paso importante es el contexto. Normalmente los grandes libros bíblicos no tienen autor. Solamente algunos libros proféticos tienen autor, libro de Isaías. Pero el libro de Isaías fueron por lo menos 4 autores distintos. Hoy hicieron un libro solo llamado de Isaías, pero tiene 4 Isaías. El libro de Jeremías tiene por lo menos 2, por lo menos. Zacarías tiene 4 también.
No es una cultura como la nuestra hoy, en que uno se siente dueño de la palabra, escribe un libro y le pone su nombre arriba. La palabra es producto de un grupo. La palabra bíblica es un trabajo colectivo. Puede ser que al fin alguien tenga hecha una redacción final. Entonces podemos llamar el Evangelio de Marcos, de Mateo. Pero no fue Marcos, o Mateo o Lucas o Juan que escribieran. Puede ser que por ellos pasó una fase redaccional, hasta la redacción final, la hizo Marcos. Pero es la redacción final de un trabajo colectivo. Y es fundamental entonces la pregunta de quién es quien escribió esta palabra. En este conflicto, ¿a dónde estaba el que escribió el texto? Porque también el grupo no es neutro, es políticamente posicionado, es económicamente posicionado, es sociológicamente posicionado, es religiosamente posicionado. No es neutro quien escribe, está también dentro del conflicto. Estando en el conflicto está de un lado o del otro, o pretende estar encima del muro, pero no está nunca. El muro no existe. Sabemos hace mucho tiempo que el muro es una ilusión histórica, no existe el muro, o está acá o estará. O conmigo o contra mí, habla Jesús, no hay muchas alternativas. El muro lo inventaron los que están del otro lado para decir que tiene un muro en medio. No existe, es una ilusión histórica. Solamente después de conocer la respuesta a estas dos preguntas, tenemos las condiciones de llegar al tercer paso, que es el texto. Y el texto es el libro que tenemos en nuestras manos. Casi todos estos textos tuvieron diferentes pretextos y contextos, que fueron escritos en distintos momentos. Yo pienso así, que la historia, los textos bíblicos son como unas cebollas, si me permite la comparación un poquillo vulgar, pero las cebollas, donde hay distintas camadas. Un hecho inicial contado por uno, después contado por otro, después contado por otro. Es dificilísimo en el texto bíblico lograr entender completamente el hecho histórico, lo que se pasó mismo. Yo voy a decir varias veces a lo largo del curso que yo no estaba a la cabeza. Lo que pasó mismo es complicado decir. Personalmente, después de tantos años de estudio, no conozco un libro de la Biblia que pueda ser llamado de libro histórico en el sentido nuestro de hoy. Todas estas páginas son profundamente teológicas, son una reflexión sobre la historia. Eso no quiere decir que es mentira, no quiere decir que es mentira, que la reflexión sobre la historia es más cerca de la propia historia. Lo que vamos a buscar en el texto bíblico no es una historia verdadera. Es difícil saber cómo se fue que pasara el Mar Rojo, no sé, 600.000 personas, solamente los hombres, los varones, sin contar las mujeres, los niños y los que llevaban juntos. Daba 1.100.000 personas. Para pasar el Mar Rojo era una semana, no una noche. Se fuera verdad. Con certeza no eran 600.000. Con certeza. Ahí sí eran 600.000, cuando la contaron. Se abrió el mar, a la derecha, a la izquierda, o reculó el mar, como dice otro texto, o no era mar, era pántano.
yo no estaba la playa. Fundamental tener presente que no vamos a buscar adentro una historia verdadera, porque no estamos buscando un pasado. No estamos haciendo un trabajo anticuariano. Nos vamos a buscar adentro la verdad de la historia. De todas las historias, de nuestra historia. Lo que significa nosotros hacer la verdad. No es una historia verdadera, pero una verdad de la historia. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Yo puedo sacar fotos de todos nosotros acá, cada uno su foto, ponerla acá en el medio mezcladas y después pedir para cada uno sacar su propia foto del montón y fácilmente cada uno va y encuentra su foto. Pero si en lugar de la foto yo le saco una placa y la pongo en el montón, es verdad tanto cuanto la fotografía, ¿no es? Es verdadero, pero no es tan fácil así saber. La mía sí, por el tamaño. Pero no es tan fácil saber cuál es mi placa. No es tan fácil, porque se parecen todas. Y son verdaderas, tanto cuanto las fotos. Yo digo así, que la Biblia no es la fotografía de lo que pasó. Cuando alguien escribió, cuando un grupo en un determinado conflicto fue escribiendo una página o agregando una reflexión o sacando una reflexión, lo hizo para responder a su problema en la tentativa de buscar ser verdadero como lo fueran los antepasados. Entonces nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, hoy páginas que fueran escritas 400, 500 años después de los acontecimientos. Por ejemplo, la página que todos nosotros conocemos de Moisés al monte Horeb con la zarza que quemaba, ¿se recuerda? Esta página narra una historia situada en el 1250 más o menos antes de Cristo, pero esta página, ¿quién la escribió? La escribió alguien que estaba en el año 850 antes de Cristo. 400 años después escribieron esta página. Y nos preguntamos, pero después de 400 años, cuando no había video, no había grabaciones, no había fotografías, no había... Después de 400 años, ¿es posible conservar la memoria correcta? ¿Será que es? ¿Será que no es mentira? Y vamos a descubrir que no. Que yo no sé lo que se pasó con la zarza de Moisés. Pero yo sé lo que quería decir el movimiento profético que alrededor de Elías escribió esta página. Y en esta página conservó lo que la memoria popular guardó a lo largo de 400 años. Y lo que el pueblo conserva en su corazón por 400 años es porque es importante, es porque es serio, es porque es fundamental. Independientemente de las circunstancias, de los detalles más o menos realistas de la historia. Posiblemente no había montaña, no había zarza, posiblemente, pero no importa. Lá está una reflexión muy seria que va a ayudar al grupo de Elías a decir: mi Dios es Yahvé, no es Baal. Y empezaron una lucha muy fuerte contra el opresor. Entonces el texto es el producto de todo eso. Y al texto vamos con dos miradas al texto. Una primera mirada, que es una mirada sociológica, porque en el texto no tenemos generalmente otros instrumentos. En el texto tenemos que descubrir las informaciones suficientes para conocer el pretexto y el contexto. El propio texto tenemos que leerlo sociológicamente, porque el texto nos informa
algo del contexto y del pretexto. Pero después de hacer ese trabajo, tenemos que mirar al texto con una mirada teológica. Y teológica en dos momentos. Lo que este texto quiso decir ayer, para quien escribió, lo que ese texto quiere decir hoy, para nosotros que lo estamos leyendo. Es el proceso de la lectura bíblica militar. O como decimos nosotros, una lectura conflictual, nos vamos a leer la lectura bíblica, la Biblia, desde los pobres. En el conflicto, vamos a tomar el lugar de los pobres para leer esta palabra. Entonces vamos a preguntar cuál era la situación de los pobres, cómo estaban viviendo los pobres, lo que los pobres creían. Va a ser una lectura muy distinta de la que nos acostumbramos a hacer, porque la lectura que vamos a hacer es una lectura más dogmática, es decir, usamos la Biblia para fundamentar el catecismo. Tenemos el catecismo con sus dogmas y tenemos la razón bíblica del catecismo. Me recuerdo el dogma de la Asunción, que en la Biblia no tiene una cita siquiera. Se puso locos los biblistas para encontrar una cita que sirviera de fundamento al dogma de la Asunción de María. La Biblia no habla de eso. Entonces encontrar en el Cántico de los Cánticos una frase que dice como un poco de humo que sube al cielo. Es así, se el dogma de la Asunción. Lo fundamentaron esta cosa. Si nosotros de la Biblia hicimos una lectura dogmática, al fin no leemos la Biblia. Y me parece bueno decir una cosa: la Biblia que nosotros conocemos no es la Biblia. Sobre todo nosotros, los que somos católicos, porque en el mundo protestante tuvo una atención mayor. Mas nosotros que estamos en el mundo católico, en grande mayoría nós no conocemos la Biblia, nosotros conocemos la historia sagrada. Los libretinhos que nos daban cuando éramos niños, ¿no es? Que nos contaban la historia sagrada. Y la historia sagrada es una selección de textos a servicio de la raza dominante, siempre fue. No es nunca la lectura de la Biblia desde los pobres. La vamos a ver cuando voy a decir cosas. No, pero mira, mas es distintas esas cosas. Distintas. La figura de Salomón que va a salir de acá, la que nos aprendemos en nuestras escuelas, es bien distinta. La figura de David, de José de Egipto. Porque la historia sagrada es una selección de estos textos acá. Y es una selección que es hecha, la hicieron con objetivos ideológicos. Más una vez, cuando hicieron la selección, existía un pretexto, un contexto y un texto. Solo que los que vieron fueron ellos, no fueron los pobres. La misma cosa significa a veces la traducción. Muchos textos de la Biblia fueron los pobres que los escribieron usando 500, 800 palabras. Pero como en español, usar 500 palabras es muy popular demás, ¿no? En portugués, en italiano. Entonces nosotros usamos las 60.000 palabras que tenemos en el diccionario. Y las usamos muy bien en la traducción. Y quien hizo la traducción de estos textos no fueron los pobres, no, que no saben el hebreo para hacer la traducción. La vamos a ver algunos textos, uno sobre todo, a lo largo del curso, y qué significa la traducción. Y cuando se hace la traducción, se hace ideológicamente. Le pongo un ejemplo muy sencillo para entender. Como por ejemplo, la traducción ayuda a un machismo en la lectura de la Biblia. Me recuerdo cuando yo escribí el comentario al libro de Esther, hizo la traducción del hebreo, palabra por palabra. Y tiene una frase que en hebreo es así: yo voy a hacer tus palabras. Esta es la traducción literal. Yo voy a hacer tus palabras. Cuando es
el Esther, cuando es Esther que dice eso al rey Asuero, la traducción de la Biblia de Jerusalén traduce así: yo voy a obedecer a tus órdenes. Cuando después de 2 capítulos se cambia la historia y es Asuero que dice la misma frase a Esther, no le pone yo voy a obedecer a tus órdenes, es decir, yo voy a seguir tu consejo. Porque el hombre no obedece a las órdenes de la mujer, sigue los consejos de la mujer que obedece a las órdenes de la mujer. Entonces, la palabra es la misma, y en hebreo la frase es perfectamente igual, no muda una señal siquiera. Pero la traducción es oriental, sutil, y quien no tiene condiciones de llegar al texto original, lo toma como palabra de Dios. Esa pequeña introducción para entender un poco lo que vamos a hacer y para que ustedes no se escandalicen conmigo y con la palabra cuando la vamos a decir. No tengan nada, pero mira, no es lo que yo voy a decir, no es nuevo, es muy viejo, solo que nunca lo decía. Seleccionar. Vamos a empezar entonces por el inicio. El conflicto, vamos a intentar responder a esta primera pregunta básica. El conflicto, ¿cuál es? Que produjo el conocimiento del nombre, del apellido de Dios, y es Yahvé. Hay un texto en la Biblia, que tiene la Biblia, lo puse conmigo, en capítulo 6 del libro del Éxodo. Éxodo, al capítulo 6. Del versículo 2 hasta el versículo 8. Y como acá no estamos entre los campesinos de la Amazonia analfabetos, alguien de ustedes por favor lea el texto. Éxodo 6, del 2 hasta 8. Lea para nosotros, por favor. A ver si tenemos acá. Dios habló a Moisés para decirle: yo soy Yahvé, que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios de las alturas. Pues no quise revelarles este nombre mío, Yahvé. También pacté mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra donde estuvieron como peregrinos. Y ahora me acuerdo de mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel, oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, diles de mi parte: yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud. Yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. El 8 también, hasta el 8. Sí, hasta el 8 completo. Hasta el 8 completo. A ustedes los tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes. Y en adelante conocerán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que como juramento prometí darle a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré como herencia propia. Yo, Yahvé. Sí, La firma. sí. Yo, Yahvé. Interesante ese texto que empieza con Abraham, Isaac y Jacob y termina con Abraham, Isaac y Jacob. Con una afirmación interesante, que ellos, yo soy el Dios de ellos, pero ellos no me conocían. Soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ellos me conocieron como Dios de las alturas, Dios de los montes, de los lugares altos, Dios de arriba. No me conocieran con mi nombre de Yahvé. Ustedes sí van a conocer mi nombre cuando yo les quitaré de las espaldas el yugo de los egipcios. Así ustedes sabrán que yo soy Yahvé. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Les daré la tierra
que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, la tendrán en herencia, yo Yahvé. Vamos a intentar conocer la base de este texto. ¿Por qué este cambio? Acá, en el texto que tenemos acá, nos tenemos una combinación, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Yahvé, solamente hay un cambio de conocimiento. Abraham no conoció con el nombre Yahvé, lo conocía con otro nombre, con el nombre de Dios, el nombre genérico, común. En otro texto bíblico más fuerte, cuando Josué reúne el pueblo, lleva a pedir: echen fuera el Dios de sus padres, el Dios porque sus padres me adoraban más allá del río, lo echen fuera y se queden con Yahvé. Son dos textos interesantes donde hay una distinción entre el Dios de los padres y Yahvé. En uno es combinado y en el otro es bien distinto, pero con certeza el Dios de Abraham no era el Dios de Moisés a nivel de comprensión. Lo que pasó acá, que nosotros tenemos que ver un poco la base de esta reflexión, porque esta reflexión va a ser el fundamento de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo también. La memoria fundante del pueblo es la memoria de quién es Yahvé, el nombre que será proclamado de generación en generación. Entonces, esta palabra Yahvé no es una palabra neutra. No es que un día Dios quiso revelar a Abraham de una manera y después a Moisés de otra manera. Esta palabra Yahvé es un producto de un pretexto y de un contexto. Vamos a intentar conocerla. Muy sencillamente, porque tiene ya unas apostillas en la mano, las hojas que yo escribí y que escribieron sobre lo que yo digo, y ustedes pueden profundizar después adentro. El Dios de Abraham. Lo que nosotros sabemos de Abraham es que él es un nómada. Abraham no tiene tierra propia. Tampoco la va a tener. Él va a morir sin tierra. La única tierra que Abraham va a tener va a ser la tierra que él compró para sepultar a Sara, su esposa. Un pedacito de tierra a donde sepultó la esposa, un poco como nuestros compañeros de Brasil. La única tierra que tiene donde están sepultados. Así es Abraham. Abraham es nómada. Abraham es jefe de un clan, de una familia muy larga. No es la familia nucleica de hoy, es una familia antigua, la llamada familia patriarcal. Él es el jefe de una familia grande. Y la riqueza de Abraham son las ovejas. Alguna vaca, mas sobre todo las ovejas. Lo que busca Abraham es una tierra, es un pasto, no es una tierra. Pasto se dice, ¿no? Abraham busca un pasto a donde poder parar con sus ovejas, comer, vivir. De la oveja Abraham saca todo lo que necesita para vivir. La leche, la carne, el cuero, todo saca de la oveja. Vive de eso, no necesita de nada más para vivir. Es autónomo, es autosuficiente. Su grupo resuelve sus necesidades dentro de su vida. Lo que necesita es pasto y ovejas. Teniendo eso, él no tiene más problemas. Nada que Abraham tenga puede ser acumulado. Sirve para el grupo. Interesante que en este mundo nómada
está presente Dios. Abraham es considerado el padre del pueblo, el antiguo. Pero Dios anda con Abraham. No necesita de un templo, no tiene un templo, no tiene un sacerdote, no tiene una liturgia determinada, anda junto con Abraham. De acampamiento en acampamiento, anda junto. El lugar de Dios, a donde Abraham hace su celebración, a donde Abraham, que es jefe de la casa, también es jefe de la celebración, reúne la familia y celebra junto. El lugar de Dios es el árbol grande. En nuestra Biblia, la mía traduce, por ejemplo, con encina. Pero no sabemos, en hebreo es árbol grande, simplemente. No tiene nombre de un árbol. El tipo de árbol grande. Cualquiera. ¿Por qué el árbol grande es el lugar sagrado para Abraham? El árbol grande es el lugar sagrado porque a donde hay árbol grande hay agua. No puede haber agua donde hay solamente árboles pequeños. El árbol grande es señal que hay agua, hay fertilidad, hay pasto. Y donde hay pasto, hay vida. El árbol grande es la señal de la vida. Por eso el árbol grande es el lugar debajo del cual Abraham construye su altar, reúne su familia, mata la oveja, quema la grasa en honor de Yahvé, y todos se comen la carne de la oveja, celebrando su fraternidad, su vida común, sus problemas, resolviendo sus discusiones. No necesita de otro lugar Dios para estar junto con Abraham. Él está. ¿Por qué en las alturas? ¿Por qué en los montes? Porque en la tierra de Israel nosotros no tenemos... ¿Tiene una mapa por acaso? ¿No? Sí, estoy dibujando la tierra. Suerte que es muy fácil de hacer. Los montes están acá. La tierra del llano es tierra ocupada por los terratenientes. En el llano están pequeñas haciendas, llamadas de ciudades en la Biblia. En el llano la tierra tiene dueño. En el llano tiene dueño. La tierra del monte es tierra libre. A donde habrá monte que no son los Andes, el monte más alto de 900 metros en Israel. Porque en el Ebro, arriba, más esta área acá es más o menos 900 metros. En los montes, el nómada puede encontrar su lugar. No necesita pagar peaje, no necesita pelear con nadie. Abraham logra vivir al margen de la sociedad que está empezando a se organizar debajo del Estado. Como el nómada hoy todavía sigue logrando vivir al margen de la sociedad. Por eso el Dios de Abraham es el Dios de los altos, de los lugares altos. Un lugar alto donde tiene un árbol grande, no es lugar de Dios, es lugar para Abraham poder parar, vivir, pasar su veraneo. Después va a bajar para otro campo en el invierno y va cambiando como hacen los nómadas regularmente. Muy distinto es Isaac, que por la Biblia es hijo de Abraham, así con certeza era todo otro grupo social. Después, cuando contaron la historia, lo hicieron un padre del otro, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Pero la verdad, Isaac es todo un otro grupo social. Isaac no es nómada. Isaac es agricultor.
Lo que identifica a Isaac, lo que hace rico a Isaac, no son las ovejas. Él sigue teniendo en su terreno las ovejas, la vaca, no la echa fuera. Pero lo que hace rico a Isaac es el hecho de cultivar la tierra.